Álvarez, soy mastóloga y el día de hoy vamos a revisar lo que es la evolución del manejo quirúrgico en el cáncer de mama. Lo más importante es que ustedes por lo menos se lleven el mensaje de cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones para realizar un vaciamiento axilar y una cirugía de la mama. Vamos a ver primero cómo ha ido avanzando el conocimiento de la técnica quirúrgica y cómo se realizaban hace unos años las cirugías. En el siglo XIX, a lo largo de este siglo, se produjeron dos grandes contribuciones a la cirugía mamaria. La primera fue la introducción de la anestesia en 1846 por William Morton. La segunda, la introducción de los principios que fueron de la antisepsia por Lister en 1867. Y en ese momento se consideraba al cáncer como una enfermedad solo locorregional, no era una enfermedad sistémica en ese tiempo por los cortos conocimientos que se tenían acerca de esta enfermedad. Por lo tanto, se debía realizar cirugías locorregionales. Solo se realizaba eso y no se aplicaban tratamientos sistémicos. En el año 1890, el mayor empuje histórico al desarrollo y expansión del uso de la mastectomía en el tratamiento del cáncer de mama se lo debemos a Hastel y a Meyer, que introdujeron lo que era la mastectomía radical. Las mastectomías radicales eran cirugías, ahorita vamos a ver algunas fotografías, eran bastante grandes y producían mucha morbilidad en las pacientes. Esto fue para el año 1890. William Stewart Hastel en 1852 hasta 1922 consideraba que la pieza debía extirparse rápido y en su totalidad, así se fuera una gran cirugía, y estos incluían el pectoral, y además era partidario de tener hasta, inclusive hablaba de hacer una intervención, o sea, dentro de la cirugía, irse hasta fosa supraclavicular y sacar los ganglios de la fosa supraclavicular, bastante mórbido en ese tiempo, bastante mortalidad, pero en ese momento no habían como ensayos clínicos ni nada de este conocimiento para saber que muchos pacientes no duraban mucho, recaían rápidamente y estas cirugías no servían de mucho. Entonces fue el primero que desarrolló la técnica que sería utilizada durante 100 años, la cual se basaba en una amplia excisión de la piel, extirpación del músculo pectoral mayor, la disección axilar, o sea, el vaciamiento, quitaban los ganglios de la axila, y la extirpación en bloque de todos los tejidos con un amplio margen. Y Hegesen en 1963 introduce la mastectomía mucho más mórbida, que es la suprarradical, casi que dividiendo la clavícula y seccionando la primera costilla, extendiendo la disección a fosa supraclavicular, como vemos que es bastante mórbido, incluso estaban hablando de irse hasta mediastino superior, así como la extirpación de la cadena mamaria interna, pero obviamente esto lógicamente no ganó mucha popularidad por la gran morbilidad que producía en las pacientes y la mortalidad. Acá vemos de lo que estamos, entonces la cirugía fue avanzando, con esto apareció lo que era en el siglo XX, se caracterizó porque durante este aparecieron, gracias a Dios, lo que son los tratamientos sistémicos, o sea, la quimioterapia y tratamientos como la radioterapia, los cuales complementaban muy bien cuando se hacía un abordaje quirúrgico. Se hizo el descubrimiento de estos tratamientos, inicialmente era gas mostaza, después ya se dieron cuenta que se podía aplicar lo que es la doxorubicina y la ciclofosfamida, que es lo que se está aplicando hoy en día, más taxanos, y se dieron cuenta que el tratamiento sistémico era muy conveniente complementar en las pacientes. Entonces hubo un avance muy importante en 1960 y allí, gracias a estos tratamientos, a estos complementos, se pudo empezar a optar por cirugías mucho más pequeñas, no cirugías tan mórbidas, porque teníamos ya esto. Entonces, para hablar un poquito del avance de la mastectomía, la que hoy en realidad se hace, se llama mastectomía radical modificada. ¿Y en qué consiste? En que simplemente se saca la glándula mamaria, no se saca pectoral, no se hace esa cirugía, no se saca el pectoral, se conserva el pectoral si no hay compromiso de este. Y se sacan los ganglios linfáticos, a eso se le llama mastectomía radical modificada. Y
Y está la mastectomía radical, que en algunos momentos, en casos muy seleccionados, se utiliza, y solo en casos en que haya compromiso del pectoral, entonces se extrae también el pectoral, pero en la mayoría de ocasiones optamos siempre por la mastectomía radical modificada, o sea, conservar el pectoral, quitar la mama y quitar los ganglios linfáticos de la axila. Aquí entonces en la mastectomía radical es una paciente que tenemos, como ven, es una paciente que se le retiró todo el pectoral, los ganglios axilares y la mama. Bueno, entonces, en cuanto a lo que fue la cirugía conservadora, vemos que ha ido desescalando tanto en cirugía de la mama como en cirugía de la axila. Por lo tanto, aquí a mediados de 1990 se han producido una disminución gradual de las cirugías axilares también, como vemos que era antes muy mórbido lo de las mastectomías, la cirugía axilar también ha mejorado. En cuanto a que es tratar de no generar tanta morbilidad a las pacientes, gracias a que ya hay una mamografía de detección que se introdujo en 1980 y esto condujo a una sustancial proporción de mujeres que ya presentan o que nosotros incluso podemos detectar tumores in situ o con ganglios negativos gracias a la mamografía que detecta tempranamente y sabemos que es lo que más impacta en mortalidad en las pacientes, disminuye un 30% los estudios que han mostrado. Además, han mejorado los tratamientos adyuvantes porque tenemos muchos tratamientos sistémicos, mejores tratamientos sistémicos para nuestras pacientes con cáncer y obviamente las técnicas de radioterapia también han mejorado y estos pueden erradicar una baja carga de enfermedad axilar. También encontramos unos que manejamos, que ustedes también pueden manejar, que son los biomarcadores, que son importantísimos en las pacientes porque esto nos dice a qué tumor nos estamos enfrentando, si es un tumor agresivo o si es menos agresivo y qué clase de tratamiento le vamos a dar. Estos se llaman biomarcadores, que son los receptores de estrógeno, progesterona y el HER2. Y tienen una mayor importancia para determinar el tratamiento sistémico, como les dije. Y lo otro es que con esta terapia sistémica la relevancia del estado nodal también empieza a irse como a un lado, ¿no? Antes era muy importante, pero ya como tenemos tantos biomarcadores y pruebas genómicas y avance en el conocimiento de molecular del tumor, entonces de pronto el estado nodal ya en un futuro no va a ser tan importante. Por ahora es importante, pero en un futuro pueda que no lo sea tanto. La terapia sistémica neoadyuvante ha reducido el estadio de la enfermedad locorregional, da el tratamiento, achica los tumores, y esto obviamente tiene implicaciones potenciales para reducir el alcance de la cirugía axilar, incluso en pacientes que tienen tumores muy grandes. En cuanto entonces, esto es en cuanto a la cirugía axilar. Ahora ya vimos lo de la parte de mastectomía, cómo hemos avanzado y en qué nos encontramos. Ahora está lo que es la cirugía conservadora. La cirugía conservadora es la llamada cuadrantectomía. La cuadrantectomía es simplemente sacar diciéndolo así groseramente, un pedazo de mama donde alrededor se extrae, pero se deja unos márgenes o un margen libre de tumor, o sea, está el tumor y hay un margen libre oncológico por lo menos 1 o 2 centímetros macroscópicamente. Microscópicamente se habla de que es margen negativo cuando no hay, en infiltrante, cuando no toca la tinta china, y en in situ cuando son 2 milímetros. Esto es muy importante, los márgenes negativos en las pacientes. Entonces hay una serie de estudios que empezaron a realizarse para cirugía conservadora, que es el NSABP06, el Milan 1, Milan 2 y Milan 3, que fueron estudios que compararon la mastectomía versus la cirugía conservadora, porque pasamos de grandes cirugías a saber que ya las cirugías conservadoras también producían la misma supervivencia en las pacientes. Entonces estos estudios dieron como resultado de que se puede realizar cirugía conservadora más radioterapia versus mastectomía y que da iguales resultados en las pacientes. O sea que ya la mastectomía empezó a disminuir un poco más y ya no se realizaban mastectomías en todas las pacientes, sino en algunos casos. Y lo más importante es que el factor pronóstico más importante de recaída local eran los bordes positivos, o sea que las pacientes tienen que tener por lo menos negativo en tinta china para infiltrante y 2 milímetros en in situ. Eso es muy importante. Esos son bordes negativos oncológicos en la mama. Entonces, de allí se comenzó por optar por la cirugía conservadora más radioterapia en pacientes que cumplieran. Entonces, estas son importantes que ustedes sepan las indicaciones de cirugías conservadoras en el seno.
Obviamente tienen que ir acompañadas siempre de radioterapia, porque si no tienen acompañamiento de radioterapia, esos pacientes vuelven y recaen y sale el mismo tumor. Entonces, no pueden ser tumores multicéntricos. ¿Qué quiere decir tumor multicéntrico? Tumor que está en un cuadrante y en otro cuadrante. Los cuadrantes de la mama se dividen en 4, superior interno, superior externo, inferior externo e inferior interno. Si hay un tumor en un cuadrante y también hay otro tumor en otro cuadrante diferente, eso se llama tumores multicéntricos. Multifocales son tumores que son 2 tumores en un mismo cuadrante. Por lo tanto, un tumor multicéntrico está contraindicado la cirugía conservadora. Hay que retirar el seno porque tiene un tumor en un cuadrante y en otro, y así no se puede dar márgenes oncológicos. Lo otro es muy importante que se le garantice la radioterapia adyuvante, que no esté en embarazo, porque obviamente en embarazo no se puede dar radioterapia, y una adecuada relación mama-tumor, porque si es un tumor muy gigante, pues es muy difícil conservarle el seno, y lo otro es que si tiene una mama muy chiquita con un tumor pequeño, pero ese tumor pequeño, la relación mama-tumor no es buena, entonces hay que retirar también la mama. Entonces estas serían las indicaciones para realizar una cirugía conservadora. Para que ustedes entiendan un poquito más de lo que es la axila, que es muy importante cuando ustedes la van a examinar, tenemos que hay una anatomía en donde hay una entrada que está dada por la clavícula, el margen superior de la escápula, al proceso coracoides, está la pared anterior donde tenemos los músculos pectoral mayor y pectoral menor y la fascia clavipectoral, una lateral que está el surco intertubercular, una posterior que es el músculo subescapular y redondo mayor, y una pared interna que es la pared torácica superior y músculo serrato anterior, y el piso sería la piel de la axila. Entonces esos son los límites de axila, como ven, eso es lo que extraeríamos para pues mandarlo a patología, a la pieza quirúrgica, y allí por lo menos tienen que haber entre 10 ganglios, y si es post-neoadjuvancia, o sea que le han dado quimioterapia, por lo menos 9. Entonces, esta es como la anatomía básica de la axila. Hay un vértice axilar que es importante porque es el nivel 3, aquí vamos a ver la anatomía, entonces los niveles ganglionares son nivel 1, entonces ustedes siempre se tienen que guiar por el músculo pectoral. El pectoral menor, tenemos que todo lo que esté lateral al pectoral menor se llama nivel 1. Todo lo que esté por debajo del pectoral se llama nivel 2, y lo que esté por encima del pectoral menor se llama nivel 3. Ahí tenemos los niveles ganglionares que son muy importantes para ver el compromiso de la paciente y en el momento que uno está realizando el vaciamiento. Lo que se conserva siempre es el nervio torácico y el paquete que vemos allí. No sé si se pueda proyectar aquí el paquete. Del dorsal, y por acá pasa el nervio de velo torácico largo. Esto se debe conservar siempre porque la alteración o la sección de estos nervios puede producir la escápula alada. Ustedes tienen que saber que uno después de un vaciamiento genera mucha morbilidad también en las pacientes, porque esto produce alteraciones de la sensibilidad en un 15% y un linfedema crónico. Entonces, esos pacientes muchas veces o van a necesitar fisioterapia o van a necesitar estar pues muy pendientes de que no se presente el linfedema y remitirlos pues oportunamente por la morbilidad que trae esta cirugía que aún se realiza. Históricamente podemos ver que se descubre el sistema linfático en 1653, Cabañas en 1987 habla de lo que es el ganglio centinela, que ahorita vamos a ver qué es ganglio centinela. Morton habla de la técnica de azul isosulfán, en el 93 la técnica de gamma sonda, Giuliano, que fue un personaje muy importante en 1994, por estudios que él realiza, se dieron cuenta que realizar vaciamientos versus ganglio centinela podría dar igual la misma supervivencia global, y Veronesi con la técnica del ganglio centinela podemos ver que tenía una sensibilidad muy grande y un valor predictivo muy bueno. Entonces, pues, para que ustedes me entiendan mejor, vamos a clasificar las pacientes según cómo nos llegue al consultorio. Entonces, por ejemplo, tenemos la primera pregunta, que sería todas las pacientes con axila. Cuando ustedes le tocan la axila, hacen el examen físico, que ya lo han aprendido,
todas las pacientes con axila clínicamente negativa, ¿será que requerirían vaciamiento? En un principio y hace muchos años, sí, todas las pacientes, así tuvieran axila clínicamente negativa, se iban para vaciamiento axilar, pero como vemos, eso produce una gran morbilidad en las pacientes. Entonces, realizaron varios ensayos clínicos, entre ellos fueron 7 ensayos muy importantes, que compararon el vaciamiento versus realizar el ganglio centinela. ¿En qué consiste el ganglio centinela? Simplemente es aplicar un medicamento que se llama tecnesio en complejo areola-pezón. Ese medicamento se pone allí o se coloca intratumoral, se aplica ese medicamento, ese medicamento va a migrar al primer ganglio, a un ganglio, y ese ganglio, el primer ganglio donde tiene contacto se llama ganglio centinela. Ese ganglio centinela se va a enviar siempre a patología para ver si es positivo o negativo. Y con la gama sonda nosotros abrimos lo que es la región axilar y buscamos con esa gama sonda dónde pita el ganglio, donde el primero que entró pues en contacto con ese medicamento, y ese es el ganglio que se saca y se envía a patología. Entonces, estos ganglios centinelas no se hacían hace muchos años, sino que todas se llevaban a vaciamientos axilares en independiente, pero se dieron cuenta que hacer ganglio centinela o vaciamiento daba lo mismo para las pacientes. Entonces, por ahora, las pacientes que tienen axila clínicamente negativa y que tienen tumores menores de 5 centímetros son pacientes que se llevan a ganglio o candidatas a ganglio centinela. Estos son los estudios pues, que mostraron, lo que hicieron era aleatorizar 5.611 pacientes, les hacían ganglio centinela más vaciamiento y versus ganglio centinela más vaciamiento si solo era el ganglio centinela positivo. Si no, no se llevaban a vaciamiento y se dieron cuenta que daba lo mismo cuando era negativo el ganglio centinela y no llevaban a vaciamiento, pero cuando era positivo sí se llevaba a vaciamiento. Ese fue el estudio NSABP-B32 y aquí, como podemos ver, no hay diferencias en supervivencia global en estas pacientes. Y aquí podemos ver unos estudios de calidad de vida en donde comparaban la pérdida sensorial y el linfedema, que era mucho más importante, obviamente, cuando se realizaba vaciamiento versus solo el ganglio centinela. Lo otro es que, dijeron entonces que la biopsia del ganglio centinela por sí sola es adecuada para pacientes con axila clínicamente negativo, cuando la biopsia del ganglio centinela, o sea, en patología, es negativa. Y esto obviamente mejoró mucho la calidad de vida de las pacientes porque reduce el riesgo del linfedema y el riesgo de pérdida sensorial. Después se avanzó un poco más en la axila, vamos avanzando. Después se llevaron a estos pacientes con axila clínicamente negativa y se analizaba el ganglio centinela, pero en algunas pacientes empezó a verse que tenían ganglio centinela positivo y ahí se realizaron unos estudios para ver si esos pacientes también no podían llevarse, o sea, no necesitaban llevarse también a vaciamiento axilar por la gran morbilidad que producía. Fueron unos estudios que se realizaron, habían en pro del vaciamiento, decían que era importante saber cuántos números de ganglios afectados habían, y que la terapia local sí influenciaba la supervivencia, y en contra es que ya nosotros con detección temprana captamos tumores mucho más pequeños con menor carga nodal. El número de ganglios no es un factor decisivo en el tratamiento sistémico, y existen ya determinantes pronósticos moleculares que han avanzado para en cuanto al vaciamiento. Estos fueron los estudios que se realizaron. Fueron 4 ensayos muy importantes que nos cambiaron el paradigma de las pacientes con ganglio en patología positivo. Entonces, y vimos que ellos lo que hicieron fue que cuando el ganglio centinela, entonces ya tenemos el contexto del ganglio centinela en patología positiva, esas pacientes se compararon llevarlas a vaciamiento versus a radioterapia, y se dieron cuenta y arrojaron los estudios que no hubo ninguna diferencia entre llevar a vaciamientos en pacientes con ganglios positivos versus no vaciamiento y radioterapia, pero existen unos criterios muy importantes, o sea, no todas las pacientes con ganglio positivo en patología se deben omitir el vaciamiento. Solo estas son las indicaciones para nosotros omitir un vaciamiento axilar. Son pacientes seleccionadas, o sea, tienen que ser tumores muy tempranos, T1, T2, pueden ser de 1 a 2 ganglios positivos. La axila tiene que haber estado clínicamente negativa, no haber recibido quimioterapia neoadyuvante. Puede aplicarse cualquiera de las cirugías, cirugía conservadora, mastectomía, sin invasión extranodal.
que se garantice la radioterapia adyuvante y el manejo sistémico y no importa el estado de receptores hormonales. Entonces, estos son los criterios para cuando uno hace un ganglio centinela que le da positivo de omitir vaciamiento. Y el otro contexto que es, en este momento apenas vamos como en pañales en el conocimiento de esto, porque se están apenas haciendo los estudios, que es la biopsia del ganglio centinela después de haber llevado a una paciente a quimioterapia y que tenga axila positiva. A la luz de la evidencia, actualmente toda la paciente que uno le sienta ganglios en la axila, inicialmente antes de quimioterapia, esas pacientes deben ir a vaciamiento axilar siempre, siempre. Solo las pacientes con axila negativa son las que van a ganglio centinela. Entonces, ahorita se está tratando de hacer un estudio para ver si no se hace vaciamiento también en pacientes con axila clínicamente positiva, pero en este momento apenas se está mirando y lo que han visto es que hay una tasa muy alta de falsos negativos de 12.6% y el predefinido es de 10%, o sea que hasta la luz de la evidencia, por ahora se debe realizar a todas las pacientes con axila positiva vaciamiento axilar y estos son algunos criterios que de pronto podrían ser en un futuro para llevar a pacientes con axila positiva no a vaciamiento, que son agente dual, o sea, colocarle gamma sonda, como les expliqué, y el azul de metileno. El azul también es un medicamento que se aplica en el pezón y que va a migrar a la primera estación del ganglio y lo va a pintar como azulito. El otro que recomiendan es una colocación de un clip en el ganglio positivo, pero no, todavía estos estudios no han dado evidencia de o no se ha visto la supervivencia de estos pacientes. Entonces la expectativa en las próximas décadas es la incorporación de nuevas técnicas de mapeo linfático que permitan mayor precisión en las pacientes con axila positiva. Incrementó la importancia del rol de la biología tumoral. Ahora ya, como vimos antes, nos interesaba mucho la anatomía y hacíamos grandes disecciones, pero nos dimos cuenta que eso no mejoraba a las pacientes y cada vez vamos hacia procedimientos más pequeños, desescalando tratamientos, porque tenemos ya, gracias al conocimiento de la biología del tumor, tenemos tratamientos más para ofrecer tratamientos sistémicos mucho mejores. Lo otro es la eliminación del ganglio centinela con el uso de terapias más efectivas, probablemente en un futuro ni siquiera vamos a tocar la axila, eso pues va a tardar algunos años, pero solo con la selección apropiada de pacientes en base a biomarcadores e imágenes. Y muy importante que se lleven este mensaje, el reciente crecimiento exponencial del conocimiento de la biología del cáncer, es muy importante la biología del cáncer, o sea, combinar lo que es ya salir del laboratorio de los biólogos que están allá estudiando el cáncer, sino que se unan a los clínicos, ha transformado el desarrollo de la investigación y con ello se ha modificado el diseño de nuevos ensayos clínicos y nuevos avances en terapias del cáncer de mama y tratamientos y consecuentemente estos tratamientos pues son los mejores para nuestros pacientes. Muchas gracias.